¿Cómo puede una selección perder su primer partido, quedarse con 10 jugadores en el segundo, perder por lesión a su capitán y acabar llegando a una final de la Copa del Mundo? Esta selección no fue una máquina perfecta, no dominó el torneo, no enamoró a la gente y, durante muchos momentos, estuvo a una sola jugada de ser eliminada. Pero tenía una defensa construida para resistir, un seleccionador obsesionado con el orden y un futbolista capaz de cambiar el destino de todo un país. Roberto Baggio. Sí, hoy os hablo de ella, de la Italia del 94, la historia de un equipo que sobrevivió partido a partido. Quédate, que esto te va a gustar. Italia llegó al Mundial de Estados Unidos dirigida por Arrigo Sacchi, el entrenador que había revolucionado el fútbol europeo con el Milan. Su idea partía del colectivo, líneas juntas, defensa zonal y una presión que exigía que todo el equipo pensara y se desplazara como una única unidad. La plantilla tenía nombres extraordinarios: Gianluca Pagliuca en la portería, Franco Baresi, Paolo Maldini y Alessandro Costa Curta en defensa, Demetrio Albertini y Roberto Donadoni en el centro del campo y, por supuesto, Roberto Baggio como principal referencia ofensiva. Sobre el papel, Italia tenía talento suficiente para luchar por el título. Sobre el césped, su mundial comenzó como una pesadilla. El debut fue contra la República de Irlanda. En el minuto 11, Ryan Houghton aprovechó una acción en la frontal y superó a Pagliuca. Italia tuvo tiempo para reaccionar, pero se encontró con un rival intenso, disciplinado y preparado para defender cada metro. El resultado final, 1-0. Una selección considerada candidata al título comenzaba el mundial derrotada, sin marcar y dejando muchas dudas en su juego. El segundo partido, contra Noruega, se convirtió rápidamente en una prueba de supervivencia. Pagliuca fue expulsado durante la primera parte después de tocar el balón fuera del área. Italia tenía que jugar con 10 y necesitaba ganar. Además, Franco Baresi sufrió una lesión en la rodilla que obligó al capitán italiano a pasar por el quirófano. Para muchos, su mundial había terminado, pero aquel equipo empezó a mostrar el carácter que definiría todo su torneo. En el minuto 69, Dino Baggio apareció para marcar el único gol del encuentro. Italia ganó 1-0, jugando buena parte del partido en inferioridad y manteniendo vivas sus opciones de clasificación. En la última jornada, Italia se enfrentaba a México. Daniele Massaro adelantó a los italianos al comienzo de la segunda parte, pero Marcelino Bernal igualó poco después. El encuentro terminaba 1-1. Y entonces apareció una de las situaciones más insólitas de la historia de los mundiales. México, Irlanda, Italia y Noruega terminaron el grupo con 4 puntos y la misma diferencia de goles. México fue primero por haber marcado más. Irlanda quedó segunda gracias a su victoria directa sobre Italia. Y los italianos avanzaron como uno de los mejores terceros, superando a Noruega por goles anotados. Italia seguía viva, pero nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. En octavos esperaba Nigeria, una de las grandes revelaciones del torneo. Emmanuel Amuneke adelantó a los africanos en el minuto 25. Nigeria tenía velocidad, potencia y una generación llena de talento. Italia sufría, no encontraba espacios y el reloj avanzaba. La situación se volvió todavía más dramática cuando Gianfranco Zola, que llevaba apenas unos minutos sobre el campo, fue expulsado en el minuto 76. Italia estaba perdiendo. Jugaba con 10. Quedaban menos de 15 minutos. Y entonces apareció él, Roberto Baggio. En el minuto 88 recibió cerca del área y cruzó el balón con precisión. No fue un disparo espectacular, no necesitaba serlo. Fue un golpe limpio, colocado, ejecutado por un futbolista que comprendía que aquella podía ser la última oportunidad de todo un país. En la prórroga, Antonio Benarribo provocó un penalti. Baggio tomó el balón, esperó el movimiento del portero y marcó. 2-1. Italia había estado 2 minutos de la eliminación. Ahora estaba en cuartos de final. En cuartos se enfrentaría a España. Baggio abrió el marcador con un potente disparo desde el área. España reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate por medio de José Luis Caminero. El partido se convirtió en una batalla física y emocional. Un partido que recordaremos los españoles por el codazo de Mauro Tassotti a Luis Enrique, el cual le rompió el tabique nasal. Cada pérdida podía significar la eliminación. Y otra vez, en el minuto 88, apareció el número 10. Giuseppe Signori encontró a Baggio entrando por el costado derecho. El italiano superó la salida de Andoni Zubizarreta y casi sin ángulo envió el balón a la portería. Era el 2-1. Por segundo partido consecutivo, Roberto Baggio rescataba a Italia cuando el encuentro se acercaba a la final. La semifinal enfrentaba a Italia con Bulgaria, el equipo que había eliminado a Alemania y contaba con uno de los mejores delanteros del torneo de ese momento, Hristo Stoichkov. Pero durante la primera media hora, Roberto Baggio alcanzó su máximo nivel. En el minuto 21, recibió a la izquierda, se internó hacia el área, eliminó a su marcador y colocó el balón justo al poste.
4 minutos después, volvió a marcar tras controlar un pase de Demetrio Albertini y definir con precisión. 2 goles en 4 minutos. 2 demostraciones distintas de talento. Primero, la creación individual, después, el desmarque y la finalización. Stoichkov redujo la diferencia desde el punto de penalti antes del descanso, pero Italia resistió durante toda la segunda parte. El resultado final, 2-1. Roberto Baggio había marcado 5 goles en 3 eliminatorias y había conducido a Italia hasta la final del Mundial. Sin embargo, la clasificación tuvo un coste. Baggio terminó el partido con molestias musculares. Su presencia en la final quedó en duda. 17 de julio de 1994. Rose Bowl de Pasadena. Brasil contra Italia. Una final increíble. Las dos selecciones buscaban convertirse en la primera tetracampeona del mundo. Franco Baresi regresó apenas 24 días después de haber sido operado del menisco. Contra cualquier pronóstico, el capitán italiano estaba en el 11 titular. Roberto Baggio también jugó, aunque lejos de su mejor condición física. El calor, el cansancio acumulado y la tensión condicionaron el partido. Brasil tuvo las oportunidades más claras, pero Baresi ofreció una actuación defensiva extraordinaria. Maldini, Costa Curta y Albertini multiplicaron sus esfuerzos para contener a Romario y Bebeto. Después de 90 minutos, el marcador seguía 0-0. Después de la prórroga, también. Por primera vez, una final de la Copa del Mundo iba a decidirse en una tanda de penaltis. Una tanda que cambió la historia. Franco Baresi lanzó el primer penalti de Italia. El capitán, que había disputado 120 minutos, poco después de una operación de rodilla, envió el balón por encima del larguero. Pagliuca respondió deteniendo el lanzamiento de Marcio Santos. Albertini y Evani marcaron para Italia. Romario, Branco y Dunga lo hicieron para Brasil. Daniele Massaro tuvo la oportunidad de igualar, pero Taffarel detuvo su disparo. Entonces llegó el turno de él, de Roberto Baggio, el futbolista que había salvado a Italia contra Nigeria, el hombre que había marcado el gol decisivo contra España, el jugador que había firmado un doblete en la semifinal. Baggio se colocó, golpeó con la derecha. El balón pasó por encima del larguero. Brasil ganó la tanda por 3-2 y se proclamó campeón del mundo. Pero hay un detalle que la memoria colectiva suele olvidar. Aunque Baggio hubiera marcado, Italia no habría ganado automáticamente. El marcador habría quedado empatado y Brasil todavía tenía pendiente su quinto lanzamiento. Además, antes que él ya habían fallado Baresi y Massaro. El penalti de Baggio fue la última imagen de la final. Quieto, de pie, con la mirada perdida. Pero no fue la única causa de la derrota. La Italia de 1994 fue una selección llena de contradicciones. Arrigo Sacchi quería que el funcionamiento colectivo estuviera por encima de cualquier individualidad. Sin embargo, en las eliminatorias, el destino del equipo terminó dependiendo del talento individual de Roberto Baggio. Italia no controló todos sus partidos. En muchas ocasiones tuvo que resistir, adaptarse y sobrevivir. Pero esa fue precisamente su mayor virtud. Pagliuca respondió cuando fue necesario. Maldini actuó como lateral y central. Albertini aportó equilibrio. Dino Baggio apareció con goles fundamentales. Baresi ingresó de una lesión que parecía definitiva. Y Roberto Baggio transformó un mundial discreto en una actuación legendaria. 5 goles, todos en las eliminatorias, todos decisivos para que Italia llegara hasta Pasadena. Su torneo no debería recordarse por un balón que salió alto, debería recordarse por todo lo que hizo para llegar hasta aquel punto de penalti. Italia no ganó el Mundial de 1994, pero dejó una de las historias más intensas y humanas que se recuerdan en una Copa del Mundo. Fue un equipo que empezó perdiendo, que estuvo al borde de la eliminación, que jugó con 10, que perdió a su capitán y que necesitó goles en los últimos minutos para seguir avanzando. Y cuando pensamos en Roberto Baggio caminando hacia aquel punto de penalti, no deberíamos ver únicamente al jugador que falló. Deberíamos ver al futbolista que cargó con Italia durante todo el camino. Hay derrotas que 30 años después todavía parecen una leyenda. Si te gusta este tipo de vídeos, ya sabes, suscríbete. Nos vemos en la próxima historia. Adiós.